Mm, Hola chicos, ¿cómo van? Entonces, pues ya para finalizar el ciclo de monitorías, vamos a ver algunos temas que hacen parte de del pensum de integral. ¿Listo? Entonces, el tema que vamos a tratar acá es del de sucesiones de series, ¿cierto? Y lo que queremos hacer es aproximar una función, ¿cierto? A un polinomio, a la suma de varios polinomios, ¿listo? Entonces, esto es, bueno, todo lo que tengo referencia acá es de Lang para si quieren hacer una consulta extra. Bueno, entonces el método es aproximar una función a partir de polinomios. Y esa función puede ser una función trigonométrica como el seno de x, como la tangente, como la tangente hiperbólica de x. ¿Listo? Como la exponencial de x, como el logaritmo natural de x, ¿cierto? Que son, bueno, funciones un poco más exóticas. Ahora, ¿en qué nos vamos a basar para poder construir estas funciones? Bueno, lo básico que tenemos que saber es que podemos escribir una función utilizando la serie de Taylor. La serie de Taylor hace uso de las derivadas para aproximar una función en un punto, ¿cierto? A partir de sus líneas rectas tangentes. Recordemos que geométricamente la derivada es una recta tangente, por eso este es un buen método de aproximación. El término para hallar una serie de Taylores, si yo quisiera entonces hallar una función en un punto y digamos que no la puedo calcular manualmente o de tabla, lo que voy a hacer es lo siguiente. La serie Taylor consiste en evaluar la función en un punto A, ¿cierto? Y después irle sumando de a pocos los pequeños pedacitos de recta tangente. Y estos van a ser eh, un polinomio. Entonces, como ven acá, lo primero que vamos a hacer es hallar el término de la derivada primera elevada en el punto, ¿cierto? Sobre el factorial de la n derivada que yo tengo acá. Después le voy a poner el b menos x, que es una diferencia. ¿Listo? Después tenemos la segunda derivada evaluada en ese punto A por la enésima de la derivada. Y fíjense que ahora este polinomio que estoy construyendo va a tener el grado de la derivada. Y así puedo ir construyendo mi término de serie Taylor, mi polinomio Taylor, a partir de las n derivadas que las voy a relacionar con el n polinomio, ¿cierto? Sobre el n factorial. Esto obviamente no es perfecto, como es una aproximación numérica, siempre debo considerar un residuo. ¿Listo? El residuo, ¿cierto? En este momento a nosotros nos interesa saber que puede calcularse, ¿cierto? Como la razón entre la función, la n derivada de la función en un punto t, ¿cierto? Por esta razón. O como, es, o como una forma alternativa, podemos calcular el polinomio, ¿cierto? Del residuo, el valor del residuo, como la razón entre la n derivada, ¿cierto? En c por el polinomio a la n. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que saber de primera parte sobre una serie de Taylor. ¿Listo? Entonces, procedamos con un ejemplo. Para este ejemplo, entonces vamos a calcular la serie de Taylor, ¿cierto? Para la función del seno. ¿Listo? Entonces, hay que llegar a este término de acá.
Si yo busco, pues digamos que en Google encuentro que el seno de X, ¿cierto? Lo puedo escribir como serie de Taylor de esta manera. ¿Listo? Con n empezando en cero, yendo hasta un n mayúsculo, ¿listo? Que puede tender al infinito. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que debo evaluar? Si yo quiero hallar un término generalizado, ¿qué tal si lo primero que hacemos es encontrar las derivadas? Si f de x es igual al seno de x, entonces la primera derivada de f de x va a ser igual al coseno de x. La segunda derivada, ¿cierto? De la función va a ser igual al menos el seno de x. Y la tercera derivada de la función va a ser igual a menos coseno de x, hasta que finalmente llegamos al término recurrente, en donde la cuarta derivada va a ser de nuevo el seno de x. ¿Listo? Listo. Ahora que ya sabemos cuáles son las derivadas, calculémoslas en el punto cero. Ah, bueno, se me había olvidado. Eh, de la serie de Taylor que estuvimos hablando acá, ¿cierto? Alrededor de este punto A, cuando A es igual a cero, entonces la vamos a llamar serie de Maclaurin. ¿Listo? Y usualmente es bastante cómodo usarla para aproximar funciones. Entonces lo que estamos haciendo es una aproximación a serie Maclaurin, ¿cierto? Que es la misma que de Taylor, sino que con mi número A igual a cero, ¿vale? Para que lo tengan presente. Listo. Entonces, veníamos acá. Entonces, el seno de x evaluado en cero da cero. El coseno de x, ¿cierto? Evaluado en cero da uno. El menos seno da cero, ¿cierto? Acá el menos coseno de menos uno evaluado en cero. Y de nuevo tenemos un cero. Entonces, ya que tengo toda esta información, voy a proceder a escribir la serie Taylor. Entonces, fíjense que el seno de x, ¿cierto? Valor en x, pongamos, va a ser igual al primer término de la función evaluado en cero, y ese ya lo hallamos acá, ese va a ser cero, ¿cierto? Más la primera derivada, ¿cierto? Evaluada en cero, que nos dio uno sobre uno factorial, ¿listo? De x, nuestra b en este caso representa x menos cero, pues cero, ¿listo? Ahora el tercer término va a ser la segunda derivada, pero esa segunda derivada da cero, entonces todo mi término se hace cero, más la tercera derivada, y eso es menos uno, voy a tener como menos uno, ¿cierto? ¿Listo? El n factorial va a ser de 3 porque es la tercera derivada, y va a tener x menos cero para 3. ¿Listo? Acá simplemente hacemos las simplificaciones pertinentes. Tenemos una x, ¿cierto? Tenemos una x a la 3 sobre 3 factorial. Y si siguiera escribiendo, después tendría una x a la 5 sobre 5 factorial, que sería el siguiente paso, menos la x a la 7 sobre 7 factorial. Y fíjense el seno, ¿cierto? De lo que pudimos ver acá cuando la escribimos.
pues si siguiéramos haciéndolo, recuerden que esta es una función circular, entonces siempre se va a repetir. Tenemos que tiene un término cuando los exponentes son impares. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera generalizar eso, por ejemplo, entonces diría que el enésimo término va a contener una x, ¿cierto? Que va a estar elevada a un número impar. Recordemos que la definición de número impar, ¿cierto? Es igual al 2n más 1, es decir, que va a estar elevado a la 2n más 1, porque siempre es un número impar, ¿cierto? Sobre un factorial, pero este factorial siempre es impar también, entonces 2n más 1 factorial, ¿cierto? Y me hace falta un término, que es el que cambia los signos. Ahora, si yo quiero cambiar de signos, fíjense que tengo uno positivo, otro negativo, uno positivo, otro negativo. Entonces, para cambiar los signos, simplemente voy a poner el menos 1 a la n, que en el enésimo término, por ejemplo, cuando tengo exponente 3, me va a dar un signo negativo, ¿cierto? Y que va a poder ir intercambiando. Como es una sumatoria, entonces simplemente agrego, listo, la sumatoria desde el igual 1 hasta n. Y así, chicos, es como se escribe una C. Se expresa una función en términos de una C. ¿Listo? Aquí queda demostrado. Ahora se propone que hagan la serie para el coseno de x. ¿Listo? Entonces, como primer paso, ¿cierto? Entonces, definir las derivadas. El segundo paso va a ser reemplazar en la fórmula de Taylor. Y acá, pues, siempre se propone hacerlo hasta un número par, como 5, ¿cierto? O 3, para ver el comportamiento. ¿Listo? Y ya al final, simplemente hacemos la generalización. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otro ejemplo.